Nos vamos a dedicar ahora a ver qué pasa con la energía, pero para entender todo este tema hay que definir algunas ideas, hay que poner en claro algunas ideas para que no se mezclen los conceptos después y no sepamos muy bien de qué estamos hablando. Una de las primeras cosas que tenemos confundidas porque el uso en la vida cotidiana hace que no las empleemos con corrección es la idea de fuerza y masa. No son lo mismo. Estamos acostumbrados a ir a una verdulería y pedir 2 kilos de papa y suponemos que el verdulero nos está pesando 2 kilos de papa y que la papa hace una fuerza de 2 kilos hacia abajo. Es atraída por la tierra con 2 kilos. Y usamos el concepto de kilo para medir fuerzas en general. Pero la verdad es que lo que hizo en todo momento el verdulero fue comparar la masa, esto es, la cualidad de esa cosa que estaba poniendo en la balanza, las papas, con la misma cualidad, pero de unas pesas que él tiene, o a lo sumo de un sistema de mecanismos que tiene la balanza para comparar con unas pesas internas. Lo cierto es que la balanza no pesa, la balanza compara la masa que hay de un lado, esto es, las características que tiene un cuerpo que se pone en uno de los platillos respecto del cuerpo que se pone en el otro platillo, que generalmente son las pesas. Ahora bien, si eso que mide la balanza es la masa, o sea, la característica, compara las características entre la masa de los kilos de papa y la masa de unas pesitas que tiene dentro de la balanza, bueno, entonces, ¿cómo me entero de cuánto es la fuerza? Bueno, la fuerza que tengo que hacer para levantar esos 2 kilos de papa o 1 kilo de papa va a depender de si yo estoy en la Tierra o estoy en la Luna o estoy en algún otro planeta, porque cada planeta tiene una atracción hacia su interior diferente. Eso a lo que nosotros le llamamos gravedad. Entonces, no es lo mismo intentar levantar 1 kilo de papa aquí en la Tierra que levantar 1 kilo de papa en la Luna. Como nosotros vamos a estar siempre aquí en la Tierra, entonces vamos a usar una estrategia válida para la Tierra. La Tierra nos atrae con 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Qué es esto? Bueno, no nos preocupemos demasiado por las unidades y todas esas cosas. 9,8 es la atracción de la gravedad de la Tierra. Si estuviéramos en la Luna, ese valor sería 1,6. Esto es, la Luna nos atrae menos y por lo tanto genera mucha menos fuerza. Las cosas nos resultan más livianas en la Luna. ¿Cómo calculo entonces el peso? El peso lo voy a calcular multiplicando esa característica que tiene el cuerpo, su masa, el kilo, por la atracción que me produce la Tierra, 9,8. Así, cada vez que querramos obtener el peso de un cuerpo o querramos saber cuánto vale una fuerza, si nos dijeron 5 kilos, vamos a tener que multiplicar 5 kilos por 9,8. El valor de la fuerza es, en ese caso, 49 newton. ¿Cómo? ¿Qué es eso de los newton? Bueno, Newton en realidad es una forma simplificada, un apodo que se le da a la unidad de fuerza para no tener que escribir kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Nos despreocupamos de la unidad y decimos cada vez que medimos fuerzas, las fuerzas se miden en newton.
Los pesos se miden en newton. Aunque después, en la práctica, en la calle, en la vida cotidiana, uno sigue hablando de kilos como habla el verdulero o el carnicero. Pero cuando tenemos que sacar cuentas, no nos olvidemos que las fuerzas se miden en newton y para eso los valores en kilos hay que multiplicarlos por 9,8. Ahora que ya sabemos de qué se trata una fuerza, a hacer trabajo. Te voy a hacer un comentario. Este tema va a ser feo. No te voy a mentir. El tema se llama trabajo. A nadie le gusta trabajar. Por lo menos a mí no. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Concretamente, ¿qué es el trabajo? Y cuando decimos qué es el trabajo, decimos, ¿de qué depende? ¿Cómo mido yo cuánto trabajo estoy haciendo? Acá la clave es que cada vez que haga trabajo, voy a tener que hacer fuerza. Por eso me pagan. Si no tuviera que esforzarme, no resultaría un trabajo. Si cada vez que haga trabajo voy a tener que hacer fuerza, el trabajo depende de la fuerza que hago. Pero no solamente depende de la fuerza que hago, también depende de que mi trabajo surta un efecto. Y el efecto de trabajar es que yo logre que algo cambie. En especial que cambie de lugar. Si hago una fuerza, tiene que poderse mover. Si yo hago fuerza y no se mueve, vaya, ¿para qué me van a pagar? ¿Cuál es el trabajo que hice? Entonces, las dos cosas que tenés que tener en cuenta cuando decís trabajo es qué fuerza hiciste y cuánto lograste que se moviera el objeto sobre el que hiciste fuerza. No hagas trabajo con resortes porque son traicioneros. Pero ahora miremos otro caso. ¿Qué tal si hago una fuerza, pero no en la dirección en la que yo quiero hacer el trabajo? Clarísimo. Si vos querés hacer una fuerza, hacela en la dirección en la que querés hacer el trabajo. No hagas la del coyote. Pero no es lo mismo un trabajo realizado muy lentamente que un trabajo realizado a mucha velocidad. La eficiencia de un trabajador haciendo las cosas rápido y el que las hace lenta es diferente. Y uno se podría preguntar, ¿pero cómo? Si el trabajo que hizo es el mismo. Bueno, es el mismo, pero no en el mismo tiempo. Entonces, también hay una idea, una forma matemática de medir qué tan eficiente es alguien haciendo trabajo o algo haciendo trabajo. Y esto es medir cuánto trabajo hace por cada unidad de tiempo. A eso, al trabajo que se hace por cada unidad de tiempo, es a lo que se le llama potencia. Alguien es más potente si puede realizar mucha más cantidad de trabajo en menos tiempo. Ahora ya tenemos 3 fórmulas, o sea, 3 estrategias matemáticas para saber cómo se relaciona la masa con la fuerza, cómo se relaciona el trabajo con la fuerza y la distancia, y cómo se relaciona la potencia con el trabajo y el tiempo. ¿Y esto para qué me sirve? Veámoslo con un problema. Supongamos que queremos levantar un balde de albañil desde el suelo
hasta 3 pisos de alto. 3 pisos de alto equivalen más o menos a 7 metros. Y lo queremos levantar con un motorcito, pero en 30 segundos. O sea, en medio minuto queremos que esté a 7 metros de altura para que lo pueda utilizar el albañil mientras sigue construyendo ese piso. Si el balde lleno tiene una masa de 15 kilos, lo que nosotros normalmente acostumbramos a hacer, que es lo peso en una balanza y dice 15 kilos, ¿sí? La pregunta es, ¿qué trabajo debe hacer y qué potencia mínima debe tener ese motorcito para poderlo levantar? ¿Cómo resuelvo esto? La primera cosa que tengo que hacer es ver concretamente con qué datos cuento, con qué información cuento para comenzar a hacer un análisis. La primera cosa que me dice el problema es que tengo que levantar el balde a 7 metros de altura. 7 metros es una distancia. Recuerden, cada vez que aparezca la unidad metros, está midiendo distancia. Por lo tanto, ya tengo un dato, 7 metros, distancia. Lo segundo que me dice es que lo quiere levantar en 30 segundos. 30 segundos es el tiempo. Recuerden, unidades segundos es una unidad de tiempo. Y la tercera cosa que me dice es que el balde tiene una masa de 15 kilos. Lo que nosotros diríamos vulgarmente pesa 15 kilos. Pero es una mentirita. Cuando hablamos de kilos, hablamos de masa. Por lo tanto, si nos dio el dato de que tiene una masa de 15 kilos, ya tenemos 3 informaciones útiles para empezar a trabajar. ¿Cómo empezamos? Tenemos 3 datos útiles y 3 fórmulas útiles. Bien, el primer paso será reemplazar en las 3 fórmulas todos los datos que podamos. En nuestro caso, la distancia, el tiempo y la masa. Entonces, en la primera ecuación solamente vamos a poder reemplazar el tiempo, porque no conocemos ni la potencia ni el trabajo. En la segunda ecuación vamos a poder reemplazar solamente la distancia, porque no conocemos ni el trabajo ni la fuerza. En la tercera ecuación vamos a poder reemplazar la masa, porque no conocemos la fuerza, pero la gravedad aquí en la Tierra siempre tiene el mismo valor. La gravedad sí es un dato que siempre conocemos. Vale 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, si vemos cómo nos ha quedado planteado ahora las 3 ecuaciones, habiéndole sustituido los datos conocidos, nos queda que, mientras que sobre la primera ecuación no vamos a poder hacer nada porque no tenemos información suficiente, y sobre la segunda ecuación tampoco porque tenemos 2 incógnitas, el trabajo y la fuerza, por lo tanto tampoco vamos a poder sacar ninguna cuenta, sobre la tercera ecuación sí podemos realizar una cuenta. Multiplicar 15 por 9,8 nos dará como resultado el valor de la fuerza. Si hacemos esa operación, fuerza va a valer 147, 15 por 9,8. Y la unidad, Newton. Recordemos que habíamos dicho, Newton es un nombre ficticio, un nombre simbólico para no tener que escribir el resultado de todas las unidades que acabamos de multiplicar recién. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Rebautizamos todas esas unidades llamándole Newton. Ahora bien, la última ecuación, donde encontramos la fuerza, ya no la necesitamos usar más. Ya sabemos el valor de la fuerza y ya hemos calculado todo lo que teníamos que calcular con esa fórmula. Nos quedan las otras dos, pero
sobre la segunda fórmula, trabajo es igual a fuerza por 7 metros, hay un dato más que ya podemos aportar. La fuerza sabemos que vale 147 newton. Por lo tanto, reemplazaremos el valor de la fuerza para obtener el valor del trabajo. Ahora, mientras que sobre la primera ecuación seguimos sin poder realizar ningún tipo de operaciones, sobre la segunda ecuación sí podemos realizar esa multiplicación, 147 newton por 7 metros. Y esto nos da 1029 joules. Joules, esa unidad, igual que newton, es una unidad que hemos tenido que inventar, que ponerle un nombrecito nuevo para no tener que escribir newton por metros. O peor aún, si recordamos que newton era kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ahora esta unidad se llamaría kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por metro. La rebautizamos y se llama joule. Entonces, hemos encontrado que el trabajo que tiene que hacer el motorcito es de 1029 joules y que la fuerza que tiene que hacer para levantar el balde es de 147 newton. ¿Y esto para qué me sirve? Porque yo voy a necesitar ir a la ferretería a comprar un motor y no le puedo decir estos datos porque el ferretero no va a saber qué venderme. Entonces, hagamos el siguiente paso. Ahora que conozco el trabajo, reemplazo el trabajo en la primera ecuación y ahora me va a quedar que la potencia es igual a 1029 joules dividido 30 segundos. Y esa división me da 34,3 watts. 34,3 watts podemos pensar en 35 watts, o sea, con un motor muy pequeño podemos realizar el trabajo de levantar un balde. Con ese dato, la cantidad de watts del motor, sí podemos ir a una ferretería y pedir el motor específico que vamos a necesitar para hacer ese trabajo. Como ven, la forma de resolver el problema es completando los datos en las tres fórmulas y viendo en cuál de esas tres fórmulas se puede sacar alguna cuenta. Y una vez que se obtienen resultados en esa ecuación, el dato que encontramos lo pasamos a alguna de las otras ecuaciones donde aparezca el mismo dato y vuelta a sacar cuentas. Y cuando encontramos otro dato lo pasamos a otra ecuación y así vamos sustituyendo los datos que vamos encontrando hasta que finalmente se nos resuelve todo el problema. Intentémoslo con los ejercicios que vienen en la guía.